En el corazón del imperio más poderoso de la historia nació un niño destinado a cambiar el rumbo de Roma, para siempre. Su nombre era Lucio Domicio Aenobarbo, pero la historia lo recordaría con un nombre temido y odiado: Nerón. Nerón era hijo de Agripina la Menor, una mujer ambiciosa y sin escrúpulos. Ella se casó con el emperador Claudio y manipuló todo para que su hijo adoptivo subiera al trono. A los 16 años, Nerón fue proclamado emperador de Roma. Era joven, carismático, pero la oscuridad ya se asomaba tras su corona. En los primeros años de su reinado, Nerón fue moderado y gobernó con la ayuda de consejeros como Séneca. Pero más adelante, su gobierno se volvió brutal, marcado por asesinatos, persecuciones y excesos. Se dejó llevar por su obsesión por el arte, la música y la fama. Cantaba en teatros, tocaba la lira. Se creía un dios entre los hombres. Mandó matar a su propia madre, a su esposa, y a cualquiera que amenazara su poder. El apóstol Pablo vivió durante el reinado de Nerón y murió bajo su gobierno. Se cree que Nerón fue responsable directo o indirecto de su ejecución. Pablo fue arrestado en Jerusalén alrededor del año 57-58 después de Cristo, y tras apelar a César como ciudadano romano, fue enviado a Roma. Llegó allí aproximadamente en el año 60-61 después de Cristo, y pasó 2 años bajo arresto domiciliario, Hechos 28. Durante ese tiempo, predicaba el Evangelio con libertad. En el año 64 después de Cristo, un devastador incendio consumió gran parte de la ciudad de Roma. Muchos sospechaban que el propio Nerón había ordenado el incendio para reconstruir la ciudad a su gusto y construir su Domus Aurea, Casa Dorada. Para desviar las acusaciones, Nerón culpó a los cristianos. Como resultado, comenzó una terrible persecución contra los cristianos. Muchos fueron arrestados, torturados, crucificados, quemados vivos o arrojados a las fieras como espectáculo en el circo romano. Este es considerado el primer gran intento del Imperio Romano de eliminar el cristianismo. ¿Qué pasó con Pablo y Pedro bajo Nerón? Pablo probablemente fue liberado después de su primer juicio, pero arrestado de nuevo bajo la persecución de Nerón. Según la tradición cristiana, fue decapitado en Roma alrededor del año 67 después de Cristo, ya que como ciudadano romano no podía ser crucificado. Pedro, otro apóstol clave, también murió bajo el reinado de Nerón, probablemente en el mismo período. Se cree que fue crucificado cabeza abajo por petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Después de más de una década de excesos, crueldad y decisiones desastrosas, Nerón comenzó a perder el apoyo de todos los sectores del imperio. Había ejecutado o forzado al suicidio a muchos senadores, miembros de su familia. El pueblo romano lo detestaba por su egoísmo y por culpar a los cristianos del incendio de Roma. El ejército también empezó a rebelarse, especialmente cuando varias provincias como Hispania, Galia y África se sublevaron y declararon a sus propios emperadores. El punto de quiebre fue cuando Galba, gobernador de Hispania, se proclamó emperador con el apoyo de las legiones. Roma ya no quería a Nerón. En el año 68 después de Cristo, el Senado declaró a Nerón un enemigo público, lo que significaba que cualquiera podía matarlo sin consecuencias. Al recibir la noticia, Nerón huyó de Roma de noche, disfrazado y acompañado solo de unos pocos fieles esclavos y libertos. Se escondió en una villa rural de uno de sus libertos llamada Faón, a las afueras de Roma. En ese lugar, Nerón vivió sus últimas horas en angustia y miedo. Estaba completamente solo. El Senado, el ejército y hasta sus propios sirvientes lo habían abandonado. El 9 de junio del año 68 después de Cristo, al escuchar que los soldados del Senado se acercaban, Nerón decidió quitarse la vida.
Pero no tenía el valor de hacerlo solo. Le pidió a uno de sus asistentes, Epafrodito, que lo ayudara. Justo antes de morir, Nerón pronunció sus últimas palabras famosas. «¿Qué artista muere conmigo? Calis artifex pereo», en latín. Epafrodito lo ayudó a clavarse una daga en la garganta. Murió poco después, a los 30 años de edad. Nadie en Roma lloró por él. De hecho, el pueblo celebró su caída. Con su muerte terminó la dinastía Julio-Claudia, la misma de César Augusto. Nerón fue un símbolo de tiranía y locura. Persiguió a los cristianos, causó sufrimiento y vivió rodeado de lujos, pero murió solo, sin honor y sin gloria. Mientras Nerón buscaba fama y poder, los cristianos que él despreciaba sembraban una fe que perduraría miles de años. El emperador cayó, pero el evangelio siguió creciendo.